Principales figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Aliteración. Es una repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras de un mismo verso, estrofa o frase. Ejemplos. Primer ejemplo. Una torrentera rojiza rasga la roca. El sonido RR se repite varias veces. Segundo ejemplo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, el sonido S se repite varias veces. Tercer ejemplo. A las aladas almas de las rosas. El sonido A se repite varias veces. La siguiente figura literaria es la onomatopeya. Es una figura literaria que consiste en la utilización de palabras para imitar sonidos naturales. Ejemplos. Ejemplo 1. El kikiriki del gallo me despertó. Ejemplo 2. El tic-tac del reloj. Ejemplo 3. Miau sonido de un gato. Ejemplo 4. Pío pío sonido de un pájaro. La siguiente figura literaria es la anáfora. La anáfora es una figura literaria que consiste en repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Ejemplo. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. Como podemos observar, la palabra temprano se repite al comienzo de cada frase. La siguiente figura literaria es la asíndetón. El asíndetón consiste en la eliminación de los nexos que relacionan los elementos de una frase. El objetivo de esta figura es obtener un efecto de ímpetu y brevedad. Ejemplo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso. Como podemos observar, los nexos se eliminan y solo quedan palabras simples. Entonces, ¿qué es un nexo? Es un recurso lingüístico que ayuda a dar coherencia y cohesión a la redacción de un texto. Por ejemplo, animoso estoy esta mañana porque voy a declararme a mi novia. Estoy esta mañana porque voy a declararme a mi novia llegaría a ser el nexo. La siguiente figura literaria es polisíndetón. Es la figura retórica contraria a la síndetón. El polisíndetón consiste en la utilización de nexos innecesarios dentro de la estructura de la oración para transmitir un determinado mensaje. Ejemplo 1. Hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo, y fuentes con musgo y hierba alta y silencio, un silencio. Ejemplo 2. Después no puedes hacer nada. Ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte. Ni ordenar los papeles. Como podemos observar, los nexos son innecesarios, pero en el polisíndetón son utilizados. La siguiente figura literaria es el epíteto. El epíteto consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria para describir una idea o concepto. Su función es acentuar el significado de lo que se está describiendo. Suele ir delante. Ejemplos. Por ti la verde hierba, el fresco viento. El blanco lirio y colorada rosa. Y dulce primavera me agradaba. Como podemos observar, son adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información necesaria. ¿Pero qué es un adjetivo? El adjetivo es una clase de palabra que califica al sustantivo. La siguiente figura literaria es el elipsis. La elipsis consiste en omitir alguno de los elementos de la frase, porque se sobreentiende, con el objetivo de conseguir un mayor énfasis. Ejemplo. En abril caen aguas 1000, sin elipsis. En abril, aguas 1000, con elipsis. Ejemplo 2. A enemigo que huye ponedle puente de plata, sin elipsis. A enemigo que huye puente de plata con elipsis. Aquí se puede observar claramente que quitamos palabras innecesarias porque así da mayor énfasis a la frase. La siguiente figura literaria es la hiperbatón. El hiperbatón consiste en alterar el orden lógico de los términos que constituyen una frase. Ejemplo.
Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Como podemos observar, la frase no tiene lógica, lo cual el hiperbatón es el encargado de alterar el orden lógico. La siguiente figura literaria es el paralelismo. El paralelismo consiste en la repetición de dos o más estructuras gramaticales. Ejemplo 1. Errado lleva el camino, errada lleva la guía. Ejemplo 2. Que te amo con el alma, que te quiero con el corazón. Ejemplo 3. Más allá de la vida quiero, decírtelo con la muerte, más allá del amor, quiero, decírtelo con el olvido. Como podemos observar, son estructuras gramaticales similares que se repiten en cada ejemplo. La siguiente figura literaria es el antítesis. La antítesis consiste en emplear dos sintagmas, frases o versos en cada uno de los cuales se expresan ideas de significación opuesta o contraria. Ejemplo 1. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces, lloro sin querer. Ejemplo 2. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Aquí podemos observar que las segundas frases de cada ejemplo dicen lo contrario a lo que dicen las primeras frases. Símilo comparación. Se emplea para establecer una relación de semejanza entre dos elementos. Uno es real, presente al momento de la enunciación, mientras que el otro es figurado, imaginado durante la enunciación. Ejemplos. 1. Sabio como un filósofo. 2. Fuerte como león. 3. Valiente como león. 4. Fuerte como un toro. 5. Fuerte como un oso. 6. Sagaz como serpiente. 7. Inteligente como chimpancé. 8. Loco como cabra. 9. Grande como elefante. 10. Venenosa como la víbora. Como se puede observar, se compara dos elementos. Lo cual el primer elemento es real y se hace una comparación con otro elemento que es imaginado al momento de la enumeración o de la frase hablada. La siguiente figura literaria es la hipérbole. La hipérbole consiste en una exageración destinada a engrandecer o empequeñecer un aspecto de la realidad o un concepto. Ejemplos. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Easón más narizado. Aquí observamos que exagera la frase o concepto de la realidad que se va a hablar. Metáfora. La metáfora consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto al habitual, entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía. Es decir, se identifica algo real con algo imaginario. Se distingue de la comparación en que no usa el nexo como. Ejemplo. Ejemplo 1, miré las perlas de su boca. Ejemplo 2, llovía endemoniadamente. Ejemplo 3, el sol iluminaba una calle triste. Ejemplo 4, un sapo gordo como un camión. Ejemplo 5, la tierra era gris como el arrepentimiento. Observemos que aquí se identifica algo real con algo imaginario, con la diferencia que no usa el nexo como. Personificación o prosopopeya. La personificación es un recurso literario que se emplea generalmente para atribuir propiedades humanas a un cuerpo inanimado, un objeto, a un animal u otra clase de sujetos, como podría ser el sol, el aire o un árbol. Ejemplos. Ejemplo 1, las estrellas nos miraban. Ejemplo 2, mientras la ciudad sonreía. Ejemplo 3, la naturaleza es sabia. Ejemplo 4, las estrellas nos miraban. Aquí podemos observar que se atribuye cualidades que tiene un ser humano a un cuerpo inanimado, un objeto, a un animal u otra clase de sujetos que pueden ser objetos de la naturaleza. La siguiente figura literaria es la ironía. La ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. La ironía utiliza un tono de expresión a menudo burlesco. Ejemplos. Ejemplo 1, este año sí me pongo a estudiar. En realidad no se va a poner a estudiar. Ejemplo 2, no te va a doler. Cuando en realidad sabe que sí que le va a doler. Ejemplo 3,
un momento y nos vamos. En realidad no tiene intención de irse pronto. Suscríbete a nuestro canal, estaremos subiendo contenido seguidamente. Y muchas gracias a los que nos apoyan.